Los datos no son muy interesantes, de hecho pueden no tener ningún sentido, si no realiza algo con ellos. Con Access, puede estructurar los datos y darles forma para proporcionarles el contexto con el que conseguirá no solo que sean útiles, sino totalmente indispensables. Incorporar algunos de los 6 componentes u objetos de Access en la base de datos facilitará la escritura, la búsqueda, la visualización y la administración de los datos. A continuación, nombraremos los 6 objetos de Access que puede usar para trabajar con sus datos. Las tablas son las que almacenan los datos. Son la columna vertebral de la base de datos. El campo es la unidad más pequeña de cualquier base de datos y se organiza en las columnas de la tabla. Una colección de campos forma un registro y los registros se organizan en las filas de la tabla. Y así es como los campos de datos y los registros se organizan eficientemente para formar una tabla. Las consultas son las preguntas que realiza acerca de sus datos. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las ventas del último trimestre? Las consultas también pueden filtrar los datos y realizar operaciones matemáticas, como calcular sumas o descuentos. Los resultados se organizan en una tabla. Según el tipo de consulta, puede agregar o cambiar datos. Los formularios proporcionan un aspecto acabado a la base de datos. Pueden ayudarle a escribir rápidamente los datos y a proporcionar los botones para navegar por la base de datos. Los informes sirven para organizar, extraer o visualizar los datos con el fin de presentarlos o analizarlos mejor. Cuando necesite un gráfico para representar algunos de los datos, puede agregar uno a un informe. Las macros automatizan la base de datos. Realizan una acción cuando selecciona un botón. También puede crear macros para que realicen en su lugar las tareas repetitivas. Los módulos ayudan a automatizar la base de datos de forma más amplia que las macros. Puede realizar tareas avanzadas escribiendo un código mediante Visual Basic para aplicaciones en los módulos. Con los módulos, puede crear básicamente un complemento personalizado para su base de datos. Ahora que ya conoce los 6 objetos de una base de datos, volvamos a nuestro ejemplo y conozcamos las vistas. Lo que ve aquí es un objeto de tabla que se muestra en la vista hoja de datos. Recuerde que el objeto de la base de datos con el que esté trabajando se mostrará siempre en algún tipo de vista, ya sea una vista para crear el objeto o para usarlo. Este es otro ejemplo. Esta tabla ahora está abierta en la vista hoja de datos. Puede usar la pestaña para cambiar fácilmente a la vista diseño y ver las muchas opciones de las que dispone para crear y modificar la tabla. Este formulario está abierto en la vista formulario, que puede usar para agregar rápidamente datos a la tabla subyacente. Puede abrir el formulario en la vista presentación para agregar controles o cambiar el formulario. Esta es la vista en la que creó el formulario. Y lo mismo ocurre con las consultas. La configuración de las consultas se realiza en la vista diseño. A continuación, cuando ejecuta la consulta, los resultados aparecen en la vista hoja de datos. Todavía puede dar un paso más y abrir la consulta en la vista SQL y cambiar el código existente si lo necesita. Algunas vistas realizan ambos trabajos. Por ejemplo, no solo puede agregar datos a esta tabla, como cabría esperar, sino que también puede cambiarle el diseño agregando campos. Así pues, ahora ya conoce los 6 tipos de objetos de una base de datos de Access y las vistas en las que puede trabajar con estos objetos. A medida que vaya planeando su base de datos, piense qué desea hacer con estos. Los usos finales de los datos le ayudarán a determinar con qué objetos de Access podrá cumplir sus objetivos con mayor facilidad.